Bienvenidos a F Salud Conecta con el doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en aparato digestivo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y director científico del Instituto Clínico del Aparato Digestivo, ICADIG. Doctor Marín, el término apendicitis da miedo, asusta. ¿Por qué? Pues porque es una de las causas más frecuentes de una peritonitis. El apéndice se inflama y se llega a romper y eso produce una peritonitis, que es una afectación abdominal que puede llegar a ser muy grave. Por cierto, doctor, ¿para qué sirve este apéndice? El apéndice no es otra cosa que una pequeña prolongación de unos 8 o 10 centímetros en la parte más profunda del colon, la que está más lejos de la zona del ano. El apéndice anatómicamente parece como una especie de lombriz. De hecho, su nombre médico completo es apéndice vermiforme, que viene del latín con forma de lombriz. Y el apéndice, lo cierto es que también tiene su función, tiene su utilidad. Básicamente dos. Una que le sonará a muchos de ustedes y es la función inmunológica. En el apéndice hay abundante tejido linfático y es una zona donde alguna especie de glóbulos blancos que tenemos, de estas células de defensa tan importantes, pues es donde maduran. La otra función, que es mucho menos conocida, es la de ser una especie de reserva de microbiota. Cuando usted tiene algún cuadro importante de diarrea o ha usado antibióticos durante mucho tiempo y se le altera lo que llamamos la flora bacteriana intestinal, actualmente la microbiota, pues el resto de su colon, ¿se acuerdan de aquel otro videoblog en el que hablábamos de la microbiota, donde está la mayor parte? Es en el colon. Bueno, pues cuando queda barrida por alguna circunstancia, una infección o cualquier otra cosa, parece que queda un reservorio de esas bacterias buenas en el apéndice y desde ahí podrían colonizar el colon y facilitan que nos pongamos bien con mayor prontitud. Como ven, el apéndice también tiene una función y aunque podemos vivir perfectamente sin apéndice, es una parte de un órgano que tiene también su utilidad. ¿Pero qué es la apendicitis y por qué se produce? Pues como todo lo que en medicina acaba en itis, implica inflamación. Y la apendicitis es justo eso, una inflamación del apéndice. ¿Por qué se produce? La causa más frecuente es lo que llamamos un apendicolito, otro término médico un poco raro, y no es más que una especie de compactación de restos fecales que acaban haciéndose tan duros que acaban por obstruir el apéndice, se quedan ahí atascados y no pueden salir. Pero cualquier otra causa que pueda producir inflamación también produce apendicitis. Por ejemplo, ese tejido linfático que está en el apéndice del que acabamos de hablar hace un momento se puede hipertrofiar, se hace más grande y eso produce también inflamación. Y cualquier otra cosa que pueda obstruir el apéndice, desde restos fecales hasta incluso tumores. Hay un tumor un poco raro que es muy típico de la zona apendicular que se llama mucocele, que en el fondo no es más que pues, un tumor del apéndice que desarrolla mucho moco. Ese moco acaba por obstruir el apéndice y algunas veces diagnosticamos estos tumores tan raros por una apendicitis. Doctor Marín, pues vamos a explicar los síntomas típicos de la apendicitis para evitar una peritonitis. La apendicitis, habitualmente, el cuadro clásico, digamos, comienza por un dolor un poco vago alrededor del ombligo, el paciente se encuentra mal, tiene náuseas, puede tener vómitos, a veces un poquito de fiebre, sin tener una fiebre muy alta, pues febrícula que llamamos los médicos, 37,5, 38, no mucho más. El dolor, como decía, empieza en esa zona alrededor del ombligo y poco a poco se va desplazando y se va localizando mucho más y se hace mucho más intenso para los pacientes. ¿Y dónde se localiza ahora? En la zona que todos nosotros conocemos, que es la zona del apéndice. Abajo en el abdomen, en lo que llamamos fosa ilíaca derecha. En esa zona se suele producir un dolor bastante importante que no se pasa durante un tiempo prolongado. Este sería el cuadro clásico. Luego tenemos algunas variantes que nos pueden dar problemas y explican por qué algunos pacientes se pueden complicar y a veces es difícil de diagnosticar, que en principio uno pensaría que es tan fácil como una apendicitis. Una de las razones por las que puede ser difícil diagnosticar es lo que llamamos la apendicitis retrocecal. Y es que en algunas personas el apéndice, en vez de estar colgando del ciego en su forma normal, se puede colocar justo por detrás. Se coloca retrocecal, detrás del ciego, que es la zona del colon de donde cuelga el apéndice.
¿Qué sucede con eso? Pues que cuando el apéndice se inflama, en vez de irritar directamente la parte de la pared abdominal que tenemos delante, va a irritar la zona trasera. Y eso hace que el dolor se irradie a zonas un poco extrañas, pues debajo de las costillas, por donde anda el hígado, a la región lumbar. O sea que puede dar dolores un poco raros y que puede dificultar mucho el diagnóstico. Ese es uno de los cuadros que no es el clásico. El otro cuadro que no es clásico es el de los niños. En los niños todo el mundo piensa fácilmente en una apendicitis con un dolor abdominal, pero a veces, sobre todo en los niños pequeños, por debajo de los 5 años, pues puede dar unos cuadros un poco extraños. El niño deja de comer, se encuentra mal, está decaído, pierde sus ganas de jugar, se le va el apetito y durante esas primeras horas puede ser muy difícil también, como digo, de diagnosticar. Además, los niños pequeños, por supuesto, pues no se van a comunicar tan fácilmente ni con sus padres, ni con los familiares, ni con el médico para decir exactamente dónde tiene el dolor, cuánto tiempo lleva con el dolor. Son pacientes también, lógicamente, mucho más difíciles de historiar. ¿Y cómo se diagnostica la apendicitis? Lo más habitual es por lo que llamamos la clínica, lo que te está contando el paciente que le lleva pasando. El dolor que empieza alrededor del ombligo, que luego se me ha ido a la zona derecha y en la parte de abajo, la fosa ilíaca derecha, que se ha hecho mucho más intenso. Es decir, que el cuadro clínico en las formas clásicas es relativamente fácil para el diagnóstico. Cuando el apéndice tiene tanta inflamación que se llena de pus y se llega a perforar, entonces sí que tenemos la peritonitis, que es un cuadro de dolor abdominal mucho más intenso. Es muy importante cuando el paciente llega con dolor a la urgencia, por supuesto, el médico que le atiende le va a explorar el abdomen. Y en la zona esta de la fosa ilíaca derecha que decíamos, se habla del punto de McBurney, que es el típico en donde se localiza el apéndice. Es la zona esa la que se va a irritar cuando tenemos una inflamación del apéndice. Es decir, que la historia que nos cuentan los pacientes y la exploración física nos van a ayudar mucho. ¿Qué más podemos hacer? Lo siguiente, lo más fácil, sacar una analítica. ¿Qué vamos a ver en la analítica? Vamos a ver glóbulos blancos que están altos, leucocitosis, leucocitos altos, las células de defensa y otros marcadores de afectación inflamatoria. La velocidad, que se llama, ¿no? La velocidad de sedimentación. ¿Tiene la velocidad alta? Pues la apendicitis puede producirlo. La PCR es otro marcador de la analítica de sangre que vemos que también puede estar aumentado. Y pasamos a lo siguiente, si el médico sigue teniendo sospecha, el paciente está en la urgencia, sigue malo, una prueba de imagen. La más frecuente y la más fácil de hacer, una ecografía. En la ecografía, sobre la marcha, el radiólogo va a poder ver que el apéndice está engrosado, incluso puede ver complicaciones, puede ver si se ha formado, por ejemplo, un absceso. Cuando hay tanto pus dentro del apéndice, a veces no se llega a romper y se forma como una especie de colección de pus, un grano lleno de pus, es un absceso. Pues eso lo puede ver también el radiólogo en la ecografía. Que a veces el paciente puede estar gordito o quizá no se le viene el apéndice porque tiene muchos gases. Lo siguiente, un escáner, una tomografía axial computarizada, una TAC, un CT, es todo lo mismo, todo eso que le acabo de decir es todo lo mismo. Y es una prueba de imagen con rayos que nos permite ver muy bien el apéndice y sus características, así como todos los tejidos de alrededor. Cuando hay una apendicitis, el apéndice se va a ver en el escáner más gordo, más engrosado, muy probablemente hasta contenido en su interior y la grasa además que hay alrededor del apéndice queda un poco más sucia, los ganglios de la zona se pueden aumentar un poco de tamaño, todo eso es reflejo de la inflamación que está habiendo en la zona. En embarazadas, pues como no podemos usar un escáner, si la ecografía no se ve bien, lo siguiente sería hacerle una resonancia. Pero esto es mucho más raro. Y estas pruebas que digo se pueden hacer tanto en adultos como en niños sin ningún problema. Habitualmente con estas pruebas, que no son demasiado complicadas, el diagnóstico se suele conseguir sin mucha dificultad. Doctor, aunque es una enfermedad frecuente y ahí tenemos los casos del jugador de fútbol Alex Baena del Atlético de Madrid o del colombiano Daniel Mosquera, se dice que una apendicitis puede llegar a provocar la muerte. ¿Es así? Afortunadamente hoy en día que provoque la muerte de una apendicitis es muy raro. Empecemos por ahí. Lo siguiente es que, como decíamos hace un momento, la apendicitis puede llevar a que el órgano por tensión con pus dentro acabe perforándose y dé lugar a una peritonitis, que es el cuadro o uno de los cuadros más graves que puede haber a nivel de infecciones abdominales. Imagínense, pues se rompe esa zona y acaba entrando a la cavidad peritoneal, a la cavidad abdominal por dentro,
acaba entrando por restos de heces, el pus que había ahí, total, una infección que puede llegar a generalizarse y puede ser bastante grave. Todo esto que hoy en día afortunadamente da pocos problemas, antes en la Edad Media era muchísimo más problemático, hasta tal punto que uno de los problemas de abdomen agudo grave se podía producir por una apendicitis y se llamaba cólico miserere. Miserere de apiádate de mí, y reflejaba un poco la impotencia que los médicos de aquella época tenían ante un cuadro que evolucionaba de forma fatal por una peritonitis generalizada. Hoy en día, sin embargo, afortunadamente, con todas las pruebas diagnósticas que tenemos y que clínicamente acertamos muchos más con los diagnósticos, pues el que se produzca una peritonitis y lleve a la muerte es una cosa muy, muy, muy excepcional. Estamos hablando de alrededor de 1, 2 por cada 1000 casos en personas adultas, incluso menos en niños, donde habitualmente el índice de sospecha de una apendicitis suele ser incluso mayor. ¿Cuándo se produce la muerte por una apendicitis perforada con peritonitis? Pues en pacientes que ya están habitualmente pues muy tocados por otras cosas, ¿no? Pacientes muy mayores, con muchas enfermedades asociadas, cardíacas, vasculares, etcétera. Y efectivamente, en estos casos, cuando la apendicitis produce una perforación, una peritonitis, es un poco más probable que el desenlace sea fatal. Pero aún así, todo sigue siendo, como digo, una causa muy rara de muerte, una apendicitis. En los niños pequeños sí que suele suceder que haya mayor probabilidad de perforaciones. A veces, como decíamos al principio, pues ellos no expresan muy bien dónde se localiza el dolor y podemos tener problemas para el diagnóstico. Hasta un 30-40% de los niños pueden aparecer ya con apendicitis perforadas. Sin embargo, en ellos habitualmente, si se desarrolla una peritonitis, el curso suele ser algo mejor que en los adultos, sobre todo, como digo, cuando tienen algunas enfermedades asociadas. ¿Y a qué se debe este porcentaje de fallecimientos? Aunque contamos siempre que el cuadro clásico es fácil de diagnosticar, claro, siempre es muy fácil de diagnosticar cuando ya sabemos a dónde hemos llegado. Pero lo cierto es que imagínense lo que comentábamos al principio, un paciente que empieza con malestar, con vómitos, se encuentra mal, decaído, incluso algo de alteración del ritmo intestinal, un poco de febrícula, un poquito de fiebre muy baja. ¿En qué pensaría usted? Lo clásico, una gastroenteritis. Este paciente tiene una gastroenteritis, tiene un cuadro con diarrea, probablemente no le pase nada. Por eso es muy importante la observación, la vigilancia y estar un poco pendientes de si el cuadro va empeorando, hacia dónde va a ir, porque al principio puede ser muy difícil de distinguir de otras cosas. Esto es así, por supuesto, con la mayor frecuencia que uno puede imaginarse en los niños que tienen gastroenteritis con mucha frecuencia, sobre todo los muy pequeños. En personas adultas, ¿con qué lo podemos confundir? Pues se puede confundir, por ejemplo, en mujeres con cualquier patología ginecológica que pueda ser grave y que pueda producir lo que los médicos llamamos un abdomen agudo. Pues la torsión de un ovario podría ser una causa que habría que descartar, o incluso los embarazos ectópicos, cuando el embrión, en principio del embarazo, no se coloca en la cavidad endometrial, sino que está colocado en otra zona, en una trompa o incluso en el peritoneo. Eso también puede dar un cuadro muy parecido a una apendicitis. En los dos sexos, pues el cólico nefrítico, piedras del riñón, que todos sabemos. El dolor empieza en la zona lumbar, podría parecer una apendicitis retrocecal incluso, pero es que cuando la piedra va bajando por el uréter del lado del apéndice, del lado derecho, claro, si es del izquierdo, muy fácil hacer el diagnóstico diferencial. Pero si es en el lado derecho, cuando va bajando la piedra, puede dar un dolor muy parecido al de la apendicitis. Suele orientarnos un poco que los dolores de los cólicos nefríticos se irradian hacia la región inguinal, con lo cual ahí nos ayuda un poco. ¿Qué más cosas podemos confundir con una apendicitis aguda perforada? Pues como digo, casi cualquier otro dolor abdominal agudo que pueda darse en esa zona, como una alteración en el intestino, una hernia inguinal en esa zona que se pueda haber torsionado. Es decir, que a veces tenemos complicaciones de las apendicitis porque lo que parece un cuadro clásico habitual y que casi cualquiera podría diagnosticar, pues luego lo cierto es que tenemos que tener en cuenta otras enfermedades que pueden producir cosas parecidas. Para eso nos ayudan, por supuesto, otras pruebas complementarias. En los niños, además, hay un cuadro también muy conocido, muy clásico, que es la adenitis mesentérica, otro palabra médico horroroso. Lo cierto es que son los ganglios de la zona
de la parte final del intestino delgado, del ciego, que están cerca de esa zona, que se inflaman y fíjense lo cerca que eso está del apéndice, que está colgando por allí muy, muy, muy cerca. Es un cuadro benigno, muchas veces de curso completamente autolimitado, pero a veces puede despistar mucho con las apendicitis. Y esto nos lleva a que es muy importante cuando los pacientes tienen estos tipos de dolores y no tenemos muy claro hacia dónde van a evolucionar, mantenerlos todavía en los servicios de urgencia para de vez en cuando hacer una exploración, realizar la analítica o hacer las pruebas complementarias que consideremos necesarias. Incluso así, con todas las pruebas complementarias hechas, con una muy buena exploración, vigilando a los pacientes y con todo el cuidado del mundo, a veces puede resultar que, aunque tengamos vigilado al paciente en la urgencia, hagamos todas las pruebas complementarias posibles, nos pueden quedar dudas. Y a veces el cirujano prefiere operar, quitar el apéndice y dejar de tener esa idea en la cabeza de si aquello se va a complicar con una peritonitis. Hace muchos años, cuando las pruebas de imagen no eran tan frecuentes, las apendicitis en blanco que llamamos, pues eran mucho más frecuentes. En blanco era porque el cirujano hacía la apertura, quitaba el apéndice y luego lo mandaba a analizar y el patólogo decía que allí no había inflamación. Pues podía ser cualquier otra la causa de ese dolor abdominal que había tenido ese paciente. Por fortuna, como digo, las apendicitis en blanco cada vez son más infrecuentes, pues gracias a todas estas técnicas diagnósticas que tenemos. Y es que estamos de tasas de apendicectomías en blanco de alrededor de un 20%, ahora a tener menos del 10-5% en adultos y en niños todavía mucho menos. Es decir, que ahora cuando el cirujano te va a meter en el quirófano porque sospecha que tienes una apendicitis, lo más probable es que lo que tengas es una apendicitis y esa apendicectomía, que es como se llama quitar el apéndice, pues no sea en blanco, que de verdad era la causa y era lo que había que hacer. Doctor Marín, veo que la apendicectomía sigue siendo el tratamiento recomendado para la apendicitis, pero supongo que ya disponemos de otros enfoques terapéuticos, ¿verdad? Pues en los últimos años cada vez hay más publicaciones que aparecen con tratamientos alternativos. ¿Y quién iba a pensar hace unos años que podríamos dar antibióticos a los pacientes con apendicitis y que eso pudiera resolver el cuadro? Pues bien, cada vez hay más evidencia que en algunos casos seleccionados esto se podría plantear. Hay algunos estudios que dicen que hasta un 70% de los pacientes podrían ahorrarse la cirugía con el tratamiento antibiótico. Ahora bien, tienen que ser casos muy seleccionados. Si hay datos de complicación en las pruebas de imagen, el paciente tiene un absceso o en el escáner se ve que hay una alta sospecha de peritonitis, no es el candidato para nada a solo tratamiento antibiótico. Ese es un paciente que va a haber que intervenir. Y el único problema que tiene este tipo de tratamientos es que estamos dejando el apéndice ahí. Y sí que se ha visto que aunque se resuelven en un porcentaje muy importante, pues con cierta frecuencia pueden recurrir. Vuelve a aparecer la apendicitis un tiempo después y al final el paciente puede acabar intervenido. Otro dato que sabemos que hace que las apendicitis con tratamiento antibiótico vayan mal son aquellas que en la prueba de imagen aparece un apendicolito. ¿Se acuerdan, no? Hace un momento lo hablamos. El trocito de restos de heces que se ha quedado tan compactado que ha hecho que aquello parezca una piedra. Bueno, pues eso parece que genera al final tantísima infección y tanta tensión dentro del apéndice que casi seguro acabará en perforación si no se hace un tratamiento quirúrgico. Con lo cual, el tratamiento antibiótico, si se ve un apendicolito, preferiblemente no. Doctor Marín, dado que el apéndice está en la parte más profunda del colon, ¿existe alguna posibilidad de intervenir por vía endoscópica? Muy recientemente han empezado a aparecer técnicas endoscópicas para, digamos, limpiar el apéndice. Y es que los chinos en esto nos ganan, porque la mayor parte de los estudios proceden de allí, de China. ¿Qué hacen los chinos en estos casos? Bueno, pues resulta que por endoscopia pasan un colonoscopio como en una colonoscopia convencional, llegan hasta la zona del apéndice, si está taponado mediante diferentes técnicas pueden lavar o pueden incluso extraer la piedrecita dentro del apéndice si la hay, pues pueden dejar el apéndice casi por completo limpio. Y al final de eso, además, pueden, a través de una guía, como en las técnicas de la vía biliar que realizamos para hacer CPRE, con la angiopancreatografía retrógrada,
pues pueden, como digo, a través de una guía colocar una prótesis de plástico que facilita que el pus salga del apéndice y aquello pueda drenar y el paciente se pueda recuperar. Esta técnica, la traducción sería algo así como terapia apendicular endoscópica retrógrada. Lo de retrógrada no porque sea muy antigua, sino porque estamos entrando al apéndice desde el culete, desde el ano, hacia donde está el apéndice. Vamos hacia atrás buscando el apéndice. ¿Ventajas? Pues tiene ventajas. De momento, que no te quitan el apéndice. Desventajas, por supuesto. Volvemos a hablar de lo mismo que hablábamos hace un momento con el tratamiento antibiótico. Como estamos dejando el apéndice ahí, puede suceder que en unos meses el paciente pueda volver a tener un episodio de apendicitis. Eso sucede con cierta frecuencia, hasta alrededor de un 30% de los casos en los siguientes meses habitualmente, pero en otras situaciones, con ese pequeño drenaje que se coloca en el apéndice, el paciente puede ir bien y, de hecho, cuando han comparado esos casos con los de las cirugías, incluso algunos pacientes pueden tener menos dolor, necesitar menos analgésicos después del tratamiento y hasta irse a casa en menos días que los pacientes operados. Pero esto, como digo, tanto el tratamiento antibiótico como la terapia endoscópica retrógrada está todavía en fase un poco de estudio, de primeros pasos y quizás sea hacia dónde vayamos, pero a día de hoy lo cierto es que nuestros compañeros, los cirujanos, aquí tienen la voz cantante y lo ideal en la mayor parte de las apendicitis es hacer un tratamiento quirúrgico. Ya saben que la laparoscopia es la técnica ideal, unos agujeritos ahí en la zona donde está el apéndice, te quitan el apéndice y en muy poquito tiempo está el problema resuelto. Es muy raro que se necesite una cirugía abierta, debe haber complicaciones en la zona para que se llegue a ese punto. Y es una técnica que para los cirujanos es muy fácil de realizar. Para terminar, doctor, ¿qué recomendaciones daría a la población sobre cuándo deben acudir a urgencias si sienten dolor abdominal por una posible apendicitis? Con las apendicitis y con cualquier dolor abdominal agudo, vigilar sobre todo el tiempo que dura. Los dolores abdominales por gastroenteritis, por cuadros banales, es raro que duren mucho tiempo. Si el dolor abdominal empieza en la zona, como digo, del ombligo y se va hacia la zona del apéndice, fosa ilíaca derecha, pues siempre nos tiene eso que llamar la atención. Si se pasa poco tiempo, igual solamente eran espasmos en el colon porque estamos con una gastroenteritis y ya está. Si aquello sigue su curso y cada vez estamos peor, tenemos más dolor, tenemos náuseas, tenemos vómitos, perdemos el apetito, es súper frecuente que los pacientes con apendicitis no tengan nada de gana de comer, pues hay que estar un poco pendiente de eso. Y, por supuesto, si tenemos datos de un dolor intenso, de que haga sospechar una peritonitis, con eso súper importante que vayamos a un servicio de urgencias. Tenga un poco de cuidado si, sobre todo, le duele especialmente con los movimientos, pues cuando simplemente está caminando o al toser, sobre todo un dolor muy punzante, muy intenso, eso siempre tiene que ser un dato de alarma y que tiene que hacer que usted acuda a un servicio de urgencias porque es probable que la apendicitis sea una de las posibles causas de ese dolor. La clave, desde luego, está en hacer que el cuadro no empeore, porque cuando empeora, las complicaciones siempre son mucho más difíciles de resolver. Y si vamos a la urgencia y al final aquello se acaba pasando solo y no era una apendicitis, pues mire, mucho mejor para usted. Doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en endoscopia del aparato digestivo. En la próxima entrevista hablaremos de la diverticulitis. Saludos. Un saludo a toda la audiencia y nos vemos en la próxima entrevista.